procedemos a compartir la pantalla. El labrador. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve aún más fruto, dice el Señor. A vosotros estéis limpios por la palabra que os he dado, dice Jesús. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este llevará mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El labrador. Cristo es la vid, y Dios es el labrador, que cuida de los pámpanos para lograr que produzcan frutos. Y el Señor hablaba por parábolas, hablaba de esta forma en ese entonces, porque era de la manera en la cual le podían entender, ¿sí? De la cual ellos podían entender a qué se estaba refiriendo. Bien, si hoy estaría el Señor, tal vez hablaría con parábolas referidas al fútbol, referido a lo cotidiano, a lo que hoy nosotros podamos entender y comprender. Y Cristo hablaba que Él es la vid, pero el labrador, quien cuidaba de la vid, quien había plantado la vid, quien había sembrado la vid, es el Señor. Y los pámpanos somos nosotros, somos las ramas que estamos injertadas en la vid. Injertadas en la vid para que podamos crecer y llevar frutos. Pero para lograr que produzcamos frutos, debemos estar con Cristo. No nos debemos separar de Él. Debemos seguir injertados en Él. Lo que hablaba un principio. Estando en su presencia y bajo su voluntad, día a día voy a poder cambiar. Y ese cambio que va a haber en mi vida son los frutos. Porque muchos nos referimos, decimos, por sus frutos lo conoceré, y estamos viendo a ver a los cristianos cuántas almas ganaron, o cómo prosperar en el dinero, en esto, en aquello, y Dios no está hablando solamente de eso. Dios está hablando también de los frutos de nuestro carácter. Si ha crecido el amor en nosotros, es un fruto. Si hay paz en nosotros, si podemos disfrutar de esas bendiciones que Dios nos ha dado, si hay gozo, que luego al final nos vamos a estar viendo a los frutos del Espíritu, que tienen que habitar en mí. Para poder llevar una vida cristiana con paz, que es lo que hoy le falta al mundo. Ustedes están viendo en las noticias las atrocidades y las cosas que están sucediendo, las peleas que se están generando por pavadas. Debemos evitar entrar en estas discusiones, no discutir, no entrar en peleas, pleitos de política, de deporte. Evitar esto. Para que haya una pelea tiene que haber dos personas, ¿sí? Y no se trata de si yo tengo razón o no tengo razón. El sabio ve el mal y se aparta, ¿sí? No debemos discutir con el necio. ¿Bien? No debemos discutir con el necio. Porque si no nos hacemos más necios todavía. Entonces, si hay alguien que no va a entrar en razón, ¿para qué discutir? ¿No? En los buenos términos. Discutir es intercambiar opiniones. Pero hay con personas que no se pueden hacer estas cosas, porque entran en discusiones aireadas y luego llevan a peleas, a pleitos, y hoy el mundo le falta paciencia, le falta paz, le falta comprensión.
Y eso es lo que debemos tener como hijos de Dios. Pero para que eso habite en nosotros, para que eso esté en nosotros, debemos estar injertados en la vid, debemos estar injertados como ramas en Cristo Jesús. Caminar conforme a su voluntad. Pámpanos, ¿quiénes son los pámpanos? Los seguidores de Cristo. Aquellos que han recibido a Cristo y que siguen a Jesús. A esto se está refiriendo con los pámpanos. La vid es Cristo y el labrador es el Señor. Y nosotros somos los pámpanos. Y los pámpanos fructíferos son los verdaderos cristianos que se unen a Jesús, que realmente aceptan esa transformación, aceptan ese cambio de vida. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Por sus buenas obras, ¿sí?, los conoceréis que han cambiado. No es que somos salvos por las obras, como dice Santiago, no somos salvos por las obras, somos salvos por la gracia, ¿sí? Yo recibo a Cristo en mi corazón, lo acepto de corazón, entonces tengo identidad de hijo, recibo la salvación. Pero el haber creído realmente en Jesús lleva a que haya un cambio en mí. En mi vida hay un cambio. Soy injertado en la vida, soy injertado en Cristo y junto con Cristo va a haber un cambio en mi vida. Si el Espíritu Santo habita en mí, tiene que haber un cambio de vida. Si tenías vicios, ya no los tenés más. Si tenías mal carácter, poco a poco Dios lo va cambiando. Si te llevabas mal en tus relaciones matrimoniales o con tu familia, y Dios empieza a cambiar tu carácter y empieza a cambiar esa situación, hay un cambio. La gente ve un cambio en cada uno de nosotros. Muchas veces te ha pasado que dice, veo algo en vos que no sé qué es, pero hay algo diferente. Hablar con vos me da paz. Y estas cosas tienen que suceder a aquellos cristianos que realmente han aceptado a Cristo y tienen a Jesús como su maestro y como su guía. Es Jesús quien tiene que guiar nuestros pasos. Ser imitadores de Cristo va a hacer que nuestra vida empiece a cambiar. Necesitamos sacar todas aquellas cosas que no nos bendicen. Todo aquello que no trae bendición a nuestra vida. Y Jesús establece dos tipos de poda. Jesús estableció dos tipos de poda. La primera es quitar. El Señor dice que aquellos que no lleven frutos, los quitará, porque no han aceptado realmente a Jesús. Tal vez lo hayan declarado con su boca, pero no lo han aceptado en su corazón. Porque yo puedo decir, sí, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús. Pero si realmente lo acepté a Cristo en mi corazón, tiene que haber un cambio. Y si no hay un cambio en mi vida, dice el Señor que seremos quitados de la vida. Seremos podados, quitados. Aquella rama que no da fruto, que se seca, que es una rama seca, se quita, se saca de la planta, para que esa planta pueda tomar más fuerza. Así que hay áreas de nuestra vida también, y hay cosas de nuestra vida que el Señor las va a quitar y las va a sacar, para que nosotros podamos crecer con más fuerza como cristianos, con más fuerza como hijos. Hay cosas que van a cambiar de nuestra vida. El Señor tiene que sacar de nuestra vida todo temor. Lo tiene que sacar. Y para quitar ese temor, ¿sí?, vamos a tener pruebas. Vamos a pasar por diferentes situaciones para que empecemos a confiar más en el Señor y el temor se vaya y pueda entrar en nosotros la fe de Dios.
pueda empezar a confiar realmente en que Dios puede cambiar mi vida. El Señor, todo lo que no lleva fruto, lo quita de la vid, lo saca, lo desarraiga. Tanto como cristianos que no llevan fruto, como en nuestras vidas también áreas que no llevan frutos. El Señor dice, esto tengo que sacarlo de tu corazón para que puedas recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Es necesario que hay ramas que deben ser quitadas y hay otras que deben ser limpias. Que el Señor las debe limpiar, porque son buenas ramas, porque tenemos áreas de nuestra vida que tal vez llevemos fruto, pero el Señor dice que si las limpia, van a llevar más fruto todavía. Vamos a poder crecer más aún. Y debemos ser plantas, debemos ser vides que crezcan, ¿sí? Sanas, que crezcan derechas. Muchas veces las plantas cuando recién comienzan necesitan un tutor. El tutor es una rama, un palo que se le pone al costado para que la rama pueda crecer derecha. Si cada uno de nosotros toma a Jesucristo como tutor, vamos a poder crecer derechos. Vamos a poder ser cristianos que llevemos frutos y que seamos de bendición y que seamos de testimonio para otros. ¿Sí? Que seamos de testimonio para otros. Para otras personas que nos puedan ver y quieran imitar lo mismo que tenemos nosotros, quieran tener lo mismo que tenemos nosotros. Que en nosotros se vea reflejado Jesús. Cristo tiene que verse reflejado en nuestras vidas. Necesito que Jesús sea mi tutor. Él sea mi guía. Dice la palabra que es el camino, la verdad y la vida. Él nos vino a mostrar cómo debemos caminar para agradar a Dios. No hay otro camino. El único camino es Jesús. Y Él vino a mostrarnos cuál era el camino. No es algo complicado, es sencillo. Pero debemos llevarlo a cabo, debemos practicarlo. Debemos pedirle al Señor que limpie nuestro corazón de todas aquellas cosas que no le agradan. Permanecer en Cristo significa creer en que Él es el Hijo de Dios. Creer realmente que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es quien vino a mostrarnos el camino, que dejó su deidad de Dios y vino como hombre a mostrarnos el camino. Debemos aceptar a Jesús. Pero cuando yo acepto a Jesús, hay un cambio de vida en mí. Aceptarlo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y es algo que debemos repetir. Señor, yo te acepto en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Repetilo ahí donde estás. Yo creo en el Hijo de Dios y acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Aceptalo. Si lo aceptaste, volvélo a hacer. Esto es algo que tiene que ser constante. Aceptarlo significa que hay un cambio en mi vida. Permanecer en Cristo significa hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad de Dios. Para poder hacer la voluntad de aquel que nos creó, del labrador, debo permanecer en Jesús, que es mi tutor y que es mi guía. Para poder hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, la voluntad del labrador, quien es el creador de todas las cosas,
el creador de la vida y de todo lo que podamos ver, debo caminar con Cristo como mi guía, como mi tutor, porque Él es el camino al Padre y voy a poder hacer la voluntad de Dios, que en mi fuerza no las podía hacer, pero ahora conjuntamente con el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, voy a poder hacer la voluntad de Dios, caminando conforme a como Cristo nos mostró el camino. Practicar el Evangelio. Y esto es, quiero hacer hincapié en esto, practicarlo, ¿sí? Porque lo puedo predicar, sí, lo predico para otros, pero lo practico, lo llevo a cabo en mi vida. Porque Jesús envió a la gran comisión, la gran comisión que nos ha dado a todos los cristianos es que llevemos el Evangelio hasta los confines del mundo, a los rincones más remotos del mundo. Pero para poder predicarlo, lo practico. Porque esto no es, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No es una religión, que me muestro de una manera y soy de otra. Religión no, sino como un religioso. ¿Sí? Practicar el Evangelio significa que lo que hablo con mi boca lo llevo a cabo en mi vida. Que lo que digo es lo que hago. Que si predico que la mentira es pecado y no agrada a Dios, no tiene que haber mentira en mi vida. ¿Sí? Si predico y hablo que el pecado no debe habitar en mi vida, de que debo caminar conforme a la voluntad de Dios, con Cristo en mi corazón, lo debo llevar a cabo, lo debo practicar. Si estoy predicando que no debo entrar en discusiones, en peleas, en pleitos, si estoy predicando, lo debo llevar a cabo en mi vida también. Porque ¿de qué sirve que yo te diga que no debes entrar en discusiones y en pleitos y termina la reunión y me pongo a pelear con mi mujer? O en mi trabajo a discutir por cosas incoherentes. Tengo que caminar en lo que predico. Practicar el Evangelio para poder obtener mi salvación. Porque la salvación no viene porque yo hablo de Cristo, viene porque Cristo habita en mí, porque lo acepté en mi corazón. Y porque soy agradecido y porque hay un fuego en mi interior, predico el Evangelio. Pero primero lo practico. ¿Se entiende? Primero lo practico el Evangelio. Primero lo llevo a cabo. Primero pongo a Jesús como mi guía, como mi tutor, como mi maestro. Y llevo adelante la voluntad del Señor. Es Cristo quien me guía. Comunicarnos con amor con los demás. El mismo amor que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros, entregando a su Hijo en la cruz del Calvario, para todo aquel que crea, sea salvo a través de la sangre de Cristo. Haya libertad, haya perdón. Con ese mismo amor que el Señor entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, es con la cual yo me debo acercar a las demás personas, sin juzgar a los demás. Porque hoy nos vamos a encontrar en un mundo perverso. Pero cada acto tiene sus consecuencias. Y cada persona que decide tiene sus consecuencias. ¿Quién soy yo para encima juzgar a la otra persona?
Debo caminar conforme a la voluntad de Dios. Ser de testimonio de que Cristo habita en mí, con amor. Porque Jesús nos habla y es muy claro cuando Él dice que ¿quién tiene necesidad de doctor? ¿El que está sano o el que está enfermo? Y la necesidad la tiene el pecador. Aquella persona que está perdida. Y a esa persona debo llevarle el Evangelio, no juzgarla. Pero si primero con mi testimonio, ¿por qué es bueno mi testimonio? Porque practico el Evangelio. Es bueno mi testimonio. Entonces puedo predicarle a todas esas personas. En el momento indicado. Sin juzgar, sino con amor. Con el mismo amor que Dios derramó sobre cada uno de nosotros. Y pudimos recibir esa salvación. Los frutos del Espíritu Santo son los siguientes. Y se encuentran en Gálatas 5 del 22 al 23. Y esos mismos frutos deben habitar en nuestro corazón. Deben habitar en nuestras vidas. Porque si recibí a Cristo en mi corazón, si estoy injertado en la vid que es Cristo, el Espíritu Santo habita en mí. Y estos frutos me deben seguir. Y como estábamos hablando hace un ratito, el amor debe habitar en mi vida. El amor debe estar en mí. El tratar de comprender y de entender. De escuchar. Esto no quiere decir que debo practicar, ¿sí?, aquellas cosas que no agradan al Señor. No, no, no. Si sé que voy a ir a un lugar a comer un asado y ya sé cómo va a terminar ese asado, no voy. ¿Se entiende? Pero esto no quiere decir que yo no me pueda juntar con amigos a jugar un partido de fútbol, con compañeros de trabajo a compartir una cena, una despedida de año. Somos personas que practicamos el Evangelio, que caminamos conforme a la voluntad de Dios en este mundo. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos, pero somos luz en la tiniebla, dice el Señor. Tenemos que mostrar nuestro testimonio. Y para mostrar nuestro testimonio, debemos compartir un café. ¿No? Hoy no se puede compartir el mate, pero bueno, un café, o cada uno va con su mate, ¿no? El sentarme, el charlar con otras personas que no conocen del Evangelio. Porque de esa manera yo voy a poder no solo practicarlo, sino también predicarlo con mi testimonio, demostrando que Cristo realmente habita en mi vida. El gozo. Porque muchas veces pedimos otras cosas. Muchas veces le pedimos al Señor que nos prospere, muchas veces le pedimos al Señor que tal cosa o tal otra para estar mejor. Pero también debemos pedirle al Señor que nos dé el gozo para poder disfrutar de todas esas bendiciones que Dios nos ha dado. De poder disfrutar con mi familia, de poder disfrutar con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos, con mis compañeros, de tener gozo, de tener alegría. Que se vaya de mi corazón toda amargura, todo problema, toda dificultad, confiando en que el Señor me sustentará. En que el Señor va a abrir las puertas para que no me falte nada. Creyendo en su palabra y buscando en intimidad al Señor. Reclamándole, Padre de la gloria, tu palabra dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo lo que necesites vendrá a tu vida, siempre y cuando vos busques el reino de Dios y su justicia. Porque muchas veces reclamamos la promesa, pero no cumplimos el mandamiento.
Muchas veces queremos recibir la bendición sin cumplir el mandamiento. Muchas veces declaramos la palabra que dice el Señor: esfuérzate y sé valiente, como tuvo con Moisés, estaré contigo, dice la palabra. El Señor va a estar conmigo, lo reclamamos, pero el Señor le dice a Josué: mira que te mando que no te apartes de la ley que le he dado a Moisés, ni de noche ni de día. Que la lleve, que la escudriñe, que las lea, y estaré contigo. Es la intimidad. El Señor quiere tener intimidad con nosotros, y a través de esa intimidad vendrá el respaldo del Señor. Paz, aún en medio de las tormentas, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los inconvenientes, más hoy en estas situaciones en las cuales estamos viviendo, debemos tener paz. Debemos tener paz, porque sabemos que todo lo que pasa está permitido por el Señor. Que el Señor nos va a respaldar, que el Señor nos va a guardar, que su voluntad va a ser lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas. Que esta enfermedad que está asolando la humanidad y que está trayendo tanto disconformidad, temor, miedos, miseria, ¿sí? Pobreza, nosotros debemos confiar en el Señor. Debemos confiar en el Señor, que Él nos va a sustentar. Él, de alguna manera, el Señor nos va a proveer de todo lo que necesitemos. Que saque de nosotros toda amargura, todo mal pensamiento, toda preocupación. Pongámonos en manos del Señor, porque es el momento en el cual debemos clamar a Dios. Abba, Padre, hazte cargo de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mi futuro. Es hora de ponernos en manos del Señor. Paciencia, que es algo que estábamos hablando y al principio, que está escaseando y está faltando. La gente tiene poca paciencia. Aguanta poco. Yo escuchaba un cuento de Landricina, porque es un cuentista que me gusta, porque cuenta historias sin exabrupto ni malas palabras. Y hay algunas cosas que él decía y que yo digo, sí, tiene razón. Habla de las familias y habla de cuando se festeja la Navidad. Y bueno, en el transcurso que va contando la historia, uno se va riendo, porque pasa, ¿no? Porque pasa en lo cotidiano, lo hemos vivido. Y hay una de las partes que dice que antes se juntaban todos, toda la familia, porque se perdonaba más de alguna manera, se aguantaba más. Y hoy las personas se reúnen menos en la casa porque no se quiere con fulano, porque no se habla con mengano, porque mi prima es de tal partido político, yo soy del otro, y porque menganito, mi primo es de Boca y yo soy de River. Se perdona y se soporta menos. Falta paciencia. Y es algo que debemos pedirle al Señor. Paciencia, paz, benignidad, bondad, ser buenas personas, fe. Para afrontar estos tiempos de dificultades necesito fe, necesito creer en el Señor, que es un Dios vivo y que su palabra es veraz, es verdad y se va a cumplir en mí. Debo reclamar las promesas creyendo, porque el Señor las envió para que nosotros las reclamemos, no para que las reclame uno o dos o tres,
No, 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 es para todos. Si pedimos con fe, creyendo y caminando en lo que estamos pidiendo, se va a cumplir en nuestras vidas. Siempre y cuando sea la voluntad del Señor. Para conocer la voluntad del Señor, debo tener intimidad con Él. Mansedumbre, templanza. Esto nos va a ayudar a aplacar la ira cuando una persona viene directamente a discutir, a pelear. Cuando hablamos con calma y con mansedumbre, se aplaca la ira. Debemos ser mansos, tardo para airearnos, tardo para enojarnos. Y si te enojás, dice la Biblia, no pequéis. Para eso necesitamos templanza, ser templados, ser fuertes, estar fortalecidos en la palabra del Señor. Y estos son los frutos que da el Espíritu. Y anotate este versículo bíblico y léelo y reclamalo. Si hay algunos de estos frutos que faltan en tu vida, reclamalos al Señor. Reclamalos y pedíselos para que se cumplan en tu vida. Para que puedas llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo sea nuestra guía y nos llene de todos sus dones. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Jesús que nos muestre que sea nuestra guía. Padre amado, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Y hoy hemos entendido que el Señor es nuestro Creador y que Jesús es la vid y es nuestro tutor, es nuestro maestro, es en quien debemos confiar para poder caminar cada día y agradarte cada día más, Señor, para poder caminar cada día conforme a tu voluntad. Gracias, Dios de gloria, te damos, porque nos has enviado a tu Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él creamos podamos tener vida eterna, podamos ser salvos, podamos tener identidad de hijo. Gracias, Señor, te damos. Pero si hay algo en nuestra vida que impide, Señor, que Cristo viva en mí, en nosotros, en cada uno de nosotros, lo echamos fuera, Padre. No lo queremos. Que se haga tu plena voluntad en nuestras vidas, como en el cielo, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Dios de gloria, en el nombre de Jesús, bendigo a cada una de las personas que hoy se ha conectado. Las bendigo en el nombre de Jesús. Y tú conoces lo profundo de sus corazones. Señor, cumple todos aquellos anhelos. Pero si hay algo que lo está impidiendo, Dios de gloria, en el nombre de Jesús, ato y reprendo todo obrar del infierno que venga a impedir que tu Espíritu Santo pueda fluir con total libertad en su vida y echo fuera todo plan diabólico. En el nombre precioso de Jesús, toda enfermedad se va. Señor, toda enfermedad se va. Ahora en el nombre de Jesús, toda pobreza se va, toda miseria se va. Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, se va la escasez, se va el devorador, todo aquello que quita, Señor, que quita ese dinero, que quita, Señor, ese sustento que entra a sus vidas. Padre, lo echamos fuera en el nombre de Cristo. Y se abren nuevas puertas, se abren puertas de bendición para aquellas personas que están pasando por necesidad. Señor, puedan tener su sustento y puedan salir adelante y puedan prosperar. En el nombre precioso de Jesús, los pongo en tus manos y te pido, Dios de gloria, que tu Espíritu Santo repose sobre cada familia, sobre cada hogar y puedan recibir de tus bendiciones. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios.